enseñanza apostólica y profética, la palabra de diseño. La Escritura dice en Hebreos 11:3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de diseño. La Escritura dice que Dios se revela como el perito arquitecto en 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Dios se revela como el perito arquitecto para construir, para producir una nueva creación. El perito arquitecto, cuando va a construir, tiene un diseño, tiene un plano. Para construir lo que el arquitecto quiere, el arquitecto tiene que construir conforme al diseño. Para construir conforme al diseño del arquitecto, el arquitecto tiene que hablar la palabra de diseño. Los trabajadores que construyen el diseño del arquitecto tienen que hablar la palabra de diseño, porque con la palabra de diseño se construye conforme al diseño del arquitecto. La Escritura dice en Génesis capítulo 1 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios dijo la palabra de diseño, y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y Dios comenzó a crear un nuevo mundo. Dios comenzó a restaurar conforme al diseño del perito arquitecto. Y entonces Dios dijo todo lo que Dios decía constantemente en los primeros capítulos de Génesis, que dice: entonces Dios dijo, entonces Dios dijo. Todo lo que Dios hablaba era palabra de diseño. Todo lo que Dios hablaba era palabra de diseño. Todo lo que Dios hablaba era palabra de diseño. Para construir. Dios envió a Jesús a traer la palabra de diseño para construir según el diseño espiritual del perito arquitecto, según la voluntad del Padre. Por eso, cuando Jesús vino, dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús hablaba a los enfermos, hablaba palabra de diseño. Cuando Jesús hablaba para libertar personas, hablaba la palabra de diseño que producía libertad, que producía liberación. Cuando Jesús tomó el pan, tomó los materiales y los multiplicó conforme a la palabra de diseño. Y comieron todo y se saciaron, y aún sobró, porque Jesús usó la palabra de diseño. Él dijo: denle vosotros de comer. Entonces Él les dio de comer con la palabra de diseño. Con la palabra de diseño multiplicó los panes y los peces. Con la palabra de diseño Jesús sanó a cojos, paralíticos, ciegos, sordos, mudos. Al hombre que tenía una mano seca, Jesús le habló. Jesús le dijo: extiende la mano. Cuando extendió la mano, su mano fue restaurada como la otra, porque Jesús habló la palabra de diseño. Cuando el leproso se acercó a Jesús, le dijo: Señor, si quieres puede limpiarme. Él se acercó con una revelación de Dios Padre
que le había enseñado cuando le dijo a Jesús: Señor, si quieres puede limpiarme. El leproso sabía que Jesús tenía la palabra de diseño. Jesús entonces dijo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él, porque Jesús habló la palabra de diseño de la misma manera que la habló el Espíritu Santo, estando sobre la faz de las aguas, cuando Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. La palabra de diseño Dios se la dio a Jesús para restaurar, para quitar lo negativo de la creación, para salvar a los hijos de los hombres, para convertirlos en los hijos de Dios. La palabra de diseño. El centurión entendía la palabra de Dios, entendía la palabra de diseño, porque tenía la confianza para decirle a Dios que hablara la palabra de diseño. El centurión le dijo a Jesús: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús quería ir a sanar al enfermo, pero este hombre le dijo: no es necesario que vengas, solamente di la palabra. No importa cuán lejos esté, no importa si está en otro país, no importa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Él explica entonces el centurión y dice su capacidad de entendimiento, diciendo: porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si digo a este ve, va. Si digo a este ven, viene. Si digo a mi siervo haz esto, lo hace. Porque el centurión le hablaba a su siervo palabra de diseño para que el siervo hiciera lo que él le decía. El centurión hablaba su voluntad y el siervo la hacía. Convertía la voluntad del centurión en realidad con la palabra de diseño del centurión. Él entendió. Jesús, al ver que él entendía, que tenía confianza, que tenía entendimiento de la palabra de diseño, giró y le dijo a sus discípulos: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Emuna, fe, emuna. La palabra hebrea emuna, que significa confianza. La confianza para actuar con la palabra de diseño. El centurión había alcanzado ese crecimiento, había alcanzado ese entendimiento. Por eso le digo a Jesús que hablara la palabra de diseño para que su siervo fuese sano. La mujer que tocó el borde del manto de Jesús usó la palabra de diseño. Ella pensó: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Cuando ella tocó el borde del manto de Jesús, Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque sentí que poder salió de mí. Ella estaba sana porque usó la palabra de diseño que Dios había profetizado cuando dijo por medio del profeta Isaías, diciendo: por su herida fuimos curados, por su llaga fuimos sanados. Esta mujer dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Tendré el diseño de Dios en mí. Sentiré el diseño de Dios en mí, porque experimentaré el efecto de su palabra. Experimentaré el efecto de la palabra de diseño que sale de la boca de Dios. Y fue sana. Jesús habló
la palabra de diseño cuando dijo acerca de Lázaro: Lázaro, ven fuera. Lázaro resucitó de los muertos. Porque Jesús vino a traer la palabra de diseño. Por eso dijo a sus hijos diciendo: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Jesús no está hablando de un poco. Él no está hablando de un poco. Él está hablando de la manifestación. El grano de mostaza se manifiesta. Al manifestarse, crece. Al crecer, crece más hasta convertirse en un árbol que produce fruto. Él habla de la confianza, de la fe, de emuna, de la fe, que te hace entender la palabra de Dios, que Dios te habla y que produce que tú oigas espiritualmente, para que hables la palabra de diseño, con confianza, con emuna. Jesús siempre hablaba la palabra de diseño y quiere que sus hijos hablen la palabra de diseño. Por eso dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, que tiene confianza para hacer las cosas, para crecer, para manifestarse, para dar fruto, diréis a este monte, a este árbol: desarráigate y plántate en el mar. De tal manera que usted puede cambiar el diseño original de la vida de ese árbol que vive con agua, tierra y sol y los componentes y nutrientes que están en la tierra, y trasladarlo y hacer que se traslade, dándole la orden, la palabra de diseño, al mar, para que viva dentro del mar, como viven las plantas que están dentro del mar, como las algas, que viven en el agua con tierra, sal y los rayos del sol. Algunas puede cambiar el ambiente de cualquier cosa con la palabra de diseño. Por eso Jesús dijo al paralítico: ¿quieres ser sano? Y cuando el paralítico le respondía, Jesús cambió el ambiente del paralítico, que quería ir al estanque para ser sanado, pero que no tenía quien lo pudiera ayudar. Jesús le cambió el ambiente negativo, Jesús le cambió el ambiente de limitación, Jesús le cambió el ambiente de lo imposible, Jesús le cambió el ambiente de la falta de respuesta, Jesús le cambió el ambiente de la necesidad, porque Jesús produjo con la palabra de diseño lo que él necesitaba. Jesús dijo entonces: levántate, toma tu lecho y anda. Dios le habló a Moisés diciendo: ¿por qué clamas a mí? Dios le dijo a Moisés: esa etapa ya ha pasado. Tú extiende la vara, y tú alza la vara y extiende la mano y di a los hijos de Israel que marchen. Eso es algo profético de Dios. El tiempo de clamar ha pasado. Es necesario manifestarse usted con los recursos que tiene. Mueve la vara, mueve la mano, para que hable la palabra de diseño a las naciones, para producir libertad, para producir liberación, para producir milagro, para producir prosperidad, para producir vida. Dios le dijo a Jeremías: he puesto mi palabra en tu boca. El carbón encendido vino en el espíritu, y el querubín le dijo a Isaías: he aquí que esto tocó tus labios. La palabra de diseño Dios la puso en tu boca. Por eso la Escritura dice: si alguno habla, hable las palabras de Dios, la palabra de diseño. Porque cuando tú hablas la palabra de diseño,
ocurren milagros, sanidades, prodigios, ocurre lo imposible. Todo lo que Dios hace acontece por la palabra de diseño. Pero tú tienes que entender. Dios habla su palabra de diseño a ti. Y tú tienes que entender. Cuando tú entiendes, entonces tú hablas la palabra de diseño que hace aparecer lo que no está, que hace visible lo invisible, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Porque actúa con fe, con confianza para que sucedan las cosas con la palabra de diseño. Cualquier cosa puede pasar cuando alguien tiene la palabra de diseño en su boca. Tóquese los labios, diga, la palabra de diseño de Dios está en mi boca. ¿Sabe? Dios tiene confianza con personas. Jesús dijo de Jesús, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios dijo de Israel, en el libro de Romanos capítulo 3, que les confió la palabra de Dios. Y ahora Dios ha dicho acerca de los hijos de Dios diciendo, he puesto mi palabra, mi ley en tu mente, en tu corazón. Dios ha puesto su palabra en nuestra boca. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría, que hablaríamos por el Espíritu lo que Él nos dijera, lo que tendríamos que hablar, lo que tendríamos que decir. La palabra de diseño. Porque los apóstoles escriben diciendo, porque no hablamos con palabras que provienen de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso ocurren milagros, sanidades, prodigios. Por eso usted ve que cuando alguien habla, se produce un órgano nuevo en alguien que no lo tenía. Por eso resucitan muertos. Por eso existe la limpieza de leprosos. Por eso los paralíticos se levantan y caminan. Por eso los mudos hablan. Por eso los sordos escuchan. Por eso los cojos pueden bailar y danzar. Por eso las personas son sanadas. Por eso las personas son libres. Porque hay alguien que habla la palabra de diseño. ¿Sabe? Jesús mandó a todos sus hijos a hablar la palabra de diseño cuando dijo, diréis a este monte, pásate de aquí a acá. Porque Elías dijo, y cuando lo dijo, realizó un acto profético. Dijo Elías, no lloverá, sino por mi palabra. La palabra de diseño estaba en la boca de Elías, que dijo, no lloverá. Elías tenía control sobre la naturaleza. Podía quitar lo negativo, podía producir lo positivo, porque tenía la palabra de Dios en la boca, porque había entendido la palabra de diseño que recibió primero de Dios y la hablaba, porque era un buen discípulo, porque era un buen hijo, porque era un buen discípulo, porque era un buen ministro. Hablaba la palabra de diseño. Usted tiene que hablar la palabra de diseño. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id con la palabra de diseño. Con la palabra de diseño. Para que sucedan las cosas que Jesús hizo y sucedan cosas más grandes. Jesús multiplicó el pan y multiplicó los peces con la palabra de diseño. Esto tiene que convertirse en algo normal para usted, algo constante para usted.
Porque Dios dijo, si alguno habla, hable las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre según el poder que Dios da. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrelo a los otros. La palabra de Dios more en abundancia entre vosotros. Por eso es que Jesús vino una vez y se le apareció se apareció a 500 discípulos a la vez. ¿Por qué? Porque Él quiere producir la abundancia de la palabra de diseño en la boca de cada uno de sus hijos, de cada uno de sus discípulos, de cada uno de sus ministros, para que se produzca la voluntad de Dios según su diseño. Cuando Dios envió a Jesús, no ocurrían milagros, no ocurrían sanidades. Lugares estaban acostumbrados a que no pasara nada. Pero cuando Jesús vino, comenzó a restaurar, a sanar, a producir con la palabra de diseño sanidad, milagros, prodigios, milagros económicos como la multiplicación de los panes, de los peces 2 veces. Muchas cosas sucedieron que antes no pasaban. Muchas cosas van a suceder que antes no pasaban, porque usted va a hablar la palabra de diseño. Jesús llegó a un lugar y no pudo allí hacer muchos milagros porque allí no creían en Él. Usted tiene que creer. Usted tiene que creer. Usted es llamado creyente. Usted tiene que creer. La Escritura dice, creed a los profetas que tienen la palabra de diseño y seréis prosperados. La palabra de diseño produce prosperidad. La Escritura dice en Isaías 23, 17 y 18, para los que viven delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. ¿De qué habla allí? Habla de que las riquezas van a venir a los hijos de Dios, pero a los que tienen un requisito específico, a los que viven delante de Jehová, a los que hablan la palabra de diseño, porque reciben la palabra de diseño que oyen estando delante de Jehová. Por eso de los profetas se dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Por eso Jesús dijo a sus discípulos diciendo, a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Por eso Jesús habló la palabra de diseño, para que usted la entendiera, para que usted dijera, porque Él dijo, diréis, di a este monte, pásate de aquí a acá, di a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, porque usted tiene la palabra de Dios en su boca. Usted tiene la palabra de diseño con la que puede producir resultados, respuestas, lo imposible, milagros, sanidades, prodigios, limpieza de leprosos, resurrección de muertos. Todo lo imposible puede pasar cuando usted hable con su boca. Tiene que hablar la palabra de diseño. Tienes primero que aprender la palabra de diseño que Dios habla, para que después hables la palabra de diseño a toda persona, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación, para cada tema específico, porque tienes que ministrar, porque tienes que hablar, porque el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas. Alrededor estaba lo negativo. Entonces Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Él habló la palabra de diseño y produjo una nueva creación conforme al diseño de Dios. Dios quiere que tú hagas lo mismo. El Espíritu Santo te guiará a toda la verdad. Ahora, Padre, te pido que ministres a tus hijos.
en el nombre de Jesús, con la palabra de diseño. Voy a hablar palabra de diseño para ministrar, para producir sanidad, milagro, prodigio, restauración económica, liberación, sanidad, milagros económicos, prosperidad, limpieza de leprosos, resurrección de muertos, avivamiento para ministro de Dios, visiones vienen espirituales para ti, fuerza, poder, fuerza como buey, unción fresca viene sobre ti. Hablo la palabra de diseño por el Espíritu, según la revelación de Dios en el Espíritu, conforme a la palabra de diseño de Dios, según su voluntad. Ahora sopla poder de Dios, fluye unción de Dios en el nombre de Jesús. Dios se pasea y te visita hoy para hablarte su palabra de diseño, para producir sanidad. En los hospitales veo personas sanadas ahora, se sanan por completo. Leprosos que están en hospitales son limpios por completo. Muertos que están en hospitales, en calles, en lugares que ya han sido sepultados, se levantan ahora en el nombre de Jesús. Como el profeta vio un valle de huesos secos que resucitaba, resucitan ahora, resucitan ahora, resucitan ahora en el nombre de Jesús. La palabra de diseño. Ahora se produce multiplicación de alimentos. Ahora, en el nombre de Jesús, para las personas que necesitan, se producen milagros económicos ahora, reciben compras de alimentos ahora, reciben dinero, en el nombre de Jesús, reciben respuesta. Dios te habla ahora y te ministra, en el nombre de Jesús. Dios te profetiza, lo ves en el Espíritu, con su presencia, con su gloria, ministrándote su poder. Dios te produce llenura de poder ahora, te aviva, te restaura ahora. Rayos brillantes salen de su mano. Hay una unción poderosa que te cubre, que fluye. La ves que te cubre, te unge ahora, te llena. Produce Dios respuesta con la unción. Te da señales con la unción. Vienen milagros. Personas sienten el aroma, aceite, y son sanados, restaurados. Dios produce milagros económicos, milagros en el cuerpo, en la vista. Personas ciegas reciben la vista, en el habla. Los mudos hablan ahora, los sordos oyen, los cojos reciben ahora órganos nuevos. Personas que tienen problemas de artritis son restaurados. Personas que tienen problemas de Alzheimer, de parálisis cerebral, son restaurados ahora en el nombre de Jesús. Todo problema en la visión es sanado ahora en el nombre de Jesús. Toda lepra es limpiada ahora, ya. Viene dinero a la cuenta que está en tu banco, viene dinero a tus manos. Lo sientes ahora, lo ves en el Espíritu, en el nombre de Jesús lo recibes. Aparece dinero porque lo necesitas ese milagro para que no pierdas tu casa, para que no pierdas tus bienes. Necesitas ese milagro que viene ahora por la palabra de diseño. Dios crea en lo negativo para respuesta para ti. Dios crea en lo negativo ahora. Lo que estaba cerrado se abre para ti. Desciende lluvia sobre tu campo para que tu cosecha crezca más que los demás. Verás cómo crece tu cosecha y se multiplica y será comprada toda, porque Dios ha hablado la palabra de diseño para que sientas su prosperidad y sepas que Él está contigo. Más milagros como estos vendrán para ti, te dice el Señor. Dios produce milagros económicos. Personas que Dios le habla a que usen la vara para producir milagros económicos. Que usen la vara, que usen cosas, actos proféticos para producir milagros económicos. Ahora, créelo para que prosperes, créelo para que ministres, créelo para que enseñes, créelo para que hables la palabra de diseño, porque viene el fin de lo imposible, viene el fin de lo imposible. Lo que por años has estado esperando, Dios te lo va a dar. Ahora recibes ahora con llenura de poder, Personas son bautizadas en Espíritu Santo y fuego. Ahora Dios derrama su fuego, personas lo ven como columna. Ahora
Ven ángeles ahora, ministros de Dios, los ven como fuego ahora ministrando en toda la tierra, en todas las lenguas, en todas las naciones ahora, ministrando con poder y hablando la palabra de diseño. Habla a lo que no se mueve, para que se mueva a tu voluntad. Jesús dijo que hiciéramos así, cuando dijo, di a este monte, pásate de aquí a acá, mueve lo que no se mueve, mueve lo que no se mueve, con confianza, con fe, con confianza, porque tienes la palabra de diseño. Dile a Dios que te dé la palabra de diseño. Quebrántate, humíllate, conságrate, santifícate, obedece, haz que te dé la palabra de diseño para que hables con tu boca, para que quites lo negativo, para que produzcas cambio, para que produzcas lo imposible, porque Él tiene abundancia de palabras de diseño para ti. Si las palabras que tenías en tu boca se habían acabado, Dios ahora viene a traer palabras en tu boca. Siente aceite, siente que te tocan en tu boca y viene palabra de Dios para ti, viene avivamiento, viene fuego, porque Dios te llena con su poder para restaurarte. Ya no serás más desechado. Ahora hablarás la palabra como Jesse y estarás delante del rey y hablarás milagro, dirás al rey, mira, las personas a las que Dios hizo milagro, a las que Dios produjo respuesta, y el rey te dará y le darán a ellos, porque Dios habla su palabra de diseño. Padre, ministra, produce milagros económicos, respuesta. Ahora, personas que oyen y ven tendrán empresas. Personas que lo anhelaban, personas que iban a ir a la quiebra, tendrán empresas poderosas, inquebrantables, que no irán a la quiebra, porque Dios te dará sabiduría para hacer negocios, para prosperar, para relacionarte bien en los negocios, porque te va a dar palabra de diseño, creatividad para hacer cosas nuevas, innovación para hacer cosas nuevas. Ahora fluye sabiduría de Dios, unción de Dios, poder de Dios. Dios te ministra ahora, derrama su fuego, su unción, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gloria y te doy gracias, te glorifico. En el nombre de Jesús, sigue hablando tus hijos tu palabra de diseño, y ministranos constantemente con tu poder, con tu presencia, con tu unción, con tu gloria y con tu palabra de diseño. Háblanos, guíanos, consuélanos, enséñanos. En el nombre de Jesús. Amén.